En el vídeo anterior me di cuenta que había un pequeño error en la frase que me sugirió el autocompletado de VS Code y me puso methods, pero en realidad sería method porque estamos testando el método validate de la clase TextReshape. Así que voy a hacer un commit con esta corrección. Fix, correct, typo in text y lo referencio al número de issue. Se me había ocurrido crear un nuevo test para comprobar que los tipos de datos que contienen ingredientes e instrucciones son un array de strings. Así que, por ejemplo, podría poner it should return false when ingredients and instructions are not arrays of strings. Y aquí la función flecha voy a copiar la instanciación del texto y copio el string de response ahí. Y por ejemplo, para representar este test voy a dejar un string en ingredients en vez de un array de strings, que sería lo correcto. A continuación pongo el expect para que me valide ese string y el resultado me tiene que dar falso. Voy a iniciar el framework vtest con pnpm test y se puede observar que obtengo un fallo que es el que me va a empujar a implementar esta nueva funcionalidad. Es una buena práctica leer el error. Nos dice expected true to be false. Así que dentro de la condición donde se comprueba si las llaves ingredients e instructions están dentro del objeto, podría crear aquí una condición if array is array object ingredients y también comprobar si object instructions es un array. A continuación voy a crear una constante allIngredientsStrings y voy a utilizar la función every de JavaScript para comprobar que todos sus ítems son de tipo string. Y voy a hacer lo mismo con allInstructionsStrings. Finalmente, si allIngredientsString y allInstructionsString son ambas verdaderas, se devolverá true. Y por último, retornamos false en caso contrario. Y como puede observarse más abajo, ya hemos pasado el test, por lo que conviene hacer un commit. Por ejemplo, feature verify the type of ingredients and instructions. Como puede observarse, en validate ha quedado un método muy largo y podía extraer toda esta parte a un método auxiliar. Por ejemplo, puedo llamarlo isValidObject. Le paso obj y aquí retornaría thisIsValidObject. Y finalmente este return no lo necesitamos. Y como puede observarse, el método validate
ha quedado responsable de verificar el parseo del JSON y el método auxiliar isValidObject ya va a verificar el contenido del objeto. Aquí faltaría un return false y ahora sí que ya está pasando a verde nuestro test y hemos completado esta refactorización. Voy a hacer un commit, refactor, extract, isValidObject. Aquí vemos que hay una indentación de condiciones, un if dentro de otro if, y podríamos hacer una refactorización para utilizar lo que se denominan word clauses, que son condiciones para devolver rápidamente un resultado antes de proseguir, y de esta forma vamos a obtener un código mucho más plano. Aquí voy a negar toda la condición, así que transformo el i por el o. También niego la siguiente parte. Y hago el return false. Y ya no haría falta esta llave y este return false. Ahora sí, el test vuelve a pasar a verde. Esto es una de las ventajas importantes del testing, que nos permite ir mejorando nuestro código sin miedo a romper algo que ya funcionaba. Voy a hacer lo mismo en la siguiente condición. Niego la primera parte, convierto el i a un o, niego la segunda parte y esto va a retornar otra vez false. Y quitamos este return false y quito esta llave que ya no es necesaria, con lo cual ahora queda el código mucho más plano, sin indentaciones y más legible. Así que voy a hacer un commit, por ejemplo refactor use word clauses y el número de la ISO. Finalmente, en TextReshape Test, donde tengo las pruebas unitarias, había pensado en extraer la constante de TextReshape donde se instancia el objeto de la clase TextReshape para no repetirlo en todos los tests individuales, ya que como se ve es idéntico en todos los tests. Y volvemos a ver en la consola que los 4 tests que tenemos siguen pasando en verde. Así que voy a hacer un commit, refactor, extract, TextReshape, instantiation. Para finalizar, se me había ocurrido crear un método que me limpiese las comillas que a veces nos devuelve la inteligencia artificial, como hemos visto en vídeos pasados, que las suele colocar al principio del string y al final. Esto supongo que es porque la IA a veces da la respuesta en formato Markdown, así que voy a crear un apartado describe TextReshape clean method. Función flecha
it should return the string without the 3 quotes. Función flecha. Voy a copiar un string que representa una respuesta válida y le voy a poner las 3 comillas para representar este caso de test. Y al final también le voy a colocar estas 3 comillas. Finalmente hago el expect de textRecipe.clean y este string, y tiene que ser igual a el mismo string pero sin las comillas triples iniciales y finales. Eso es lo que queremos que nos verifique este test. Como vemos ahora, ya nos indica el framework de testing que está fallando el test, con lo cual nos empuja a implementar. Y si aplicamos la metodología TDD, es útil y es buena práctica ir leyendo los mensajes de error que nos va dando el framework de testing. En este caso, nos dice que textRecipe.clean is not a function. Así que vamos a realizar la implementación mínima necesaria para pasar este test. Definimos el método clean y de momento lo dejamos así, y vamos a ver cómo ha cambiado el error, que ahora nos dice expected undefined to be y nos da el string sin las 3 comillas iniciales ni finales. Entonces ahora sí toca implementar el método, le pasamos response ahí como parámetro, donde llegará el string de la respuesta de la inteligencia artificial, y en el cuerpo del método podemos poner return response ahí .replace all, las 3 comillas por un string vacía. Y como vemos, ya tenemos el test completado y pasado a verde. Así que voy a hacer un commit. Feature. Clean. Triple quotes. Por último, voy a ir a main.js para utilizar esta nueva funcionalidad. Voy a transformar response en una variable con let. Y response igual a textRecipe clean response. Y finalmente voy a hacer un commit. Feature use clean int application. Y esto es todo por esta parte. Nos veremos en un siguiente vídeo donde espero ya terminar la ISU que estamos haciendo.